Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Capítulo 12 de Hablemos de Circo. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado especial, Roberto Magro, a quien voy a pedir que se pueda presentar, si es que quiere presentarse también, no está obligado. Pero igual para las personas que no saben quién es y para los radioescuchas que están atentos también al podcast, me gustaría, Roberto, si pudiera hacer una pequeña presentación tuya o a qué te dedicas. Vale. Pues pequeña presentación. Empecé como mucha gente, ¿no? Divirtiéndome, descubriendo el mundo del arte, el mundo del arte performática, divirtiéndome detrás de una caja de marionetas, haciendo marionetas, después divirtiéndome mucho hacer el payaso en casa, el payaso con mis padres, con mi madre, que convidaban gente para ver a Roberto qué payasería hacía. Y al final esa pasión, ese placer para divertirme haciendo reír a los otros, se convirtió más en una posibilidad de estudiar una técnica. Me acuerdo todo el principio de su descubrimiento. Estaba súper fascinado por ejemplo, las técnicas teatrales. Siempre me apasionó el teatro físico. Entonces la relación física, ¿no? Con las personas, la materia. Y he tenido una época donde, por ejemplo, estudiaba mucho el método de Eugenio Barba, del Odin Theater, con los maestros Ferruccio Merisi y Claudia Contin. A esa época también seguía una época más específica de teatro físico, con la frecuentación de la academia de... ¿cómo se llamaba? La Academia de Comedia dell'Arte. Donde por bastante tiempo, más que un año, practicamos con Claudia, que era una gran... Claudia, lo único arlequín femenino que hay en Italia, practicamos muchísimo. Te estoy hablando de los años final 80, principio 90, final 80. Practicamos mucho el teatro físico en relación al dibujo, ¿no? Iconográfico del personaje. Entonces un estudio de la comedia dell'arte muy físico, con también mucha referencia con el teatro de máscara, por ejemplo balinés de Bali, intentando integrar todo eso en mi pasión para divertirme con el payaso. Después, claro, yo no hacía comedia dell'arte, la practicaba, la estudiaba para después utilizarla en mi pequeño mundo de payaso. Teníamos una compañía, se hacían muchos espectáculos de calle, de hecho con mi hermano. Teníamos eso dúo Paco y Lucho, y después de una cosa a la otra sentí la exigencia de estudiar más, ¿no? De una forma más específica, ¿no? Sobre todo mi pasión era focalizada sobre el clown. Entonces me fui a París a estudiar en la escuela de Circo Fratellini, porque también estaba apasionado por el clown Nanni Fratellini. Pero una vez llegado a esa escuela descubrí que había solo una hora de clase con ella por semana, y las clases eran particulares. Yo, que venía de una relación muy física, ¿no? Con todo nos sentamos, nos maquillamos como se maquillaba el payaso Pepe, el famoso payaso Pepe, o el famoso Augusto, o el famoso Messi Royal, etcétera. Vamos a volver a hacer sketch que ella hacía. Eso. Fue un poco desilusionado por el mundo del clown, que no había en realidad, ¿no? En la escuela Fratellini. Lo que me fascinó fue la idea de escuela, ¿no? Fue la idea de todos los días hacer clases de acrobacia, contorsión, malabares, etcétera. Entonces me fui a estudiar el clown con otras personas. Y fue así que conocí Raymond Peramor. Raymond Peramor es un clown que creó todo un método llamado el actor de circo,
que desarrolló con su compañía Les Oiseaux Fous en los años 90, y me enamoré de su método, me enamoré de su personaje, me enamoré de su manera anárquica de ver el mundo y de ver el arte. Entonces poco a poco ha habido como una especie de traspaso. Acabando la escuela me fue a trabajar siempre más con él. Al mismo tiempo me fui especializando en cuerda lisa, cuerda lisa. Cuerda lisa, la Sí. cuerda. Sí. Cuerda lisa. Cuerda aérea. Cuerda aérea. Rope, ¿no? Sí, rope. Es un francesismo, porque en Francia se llama corde lisse, ¿no? Corde lisa, claro. Y de ahí me encontré 3 años, ¿no? Trabajando cerca de él en su compañía, Les Oiseaux Fous, siendo actor de sus espectáculos, viviendo en carpa. Éramos 25 personas, 17 personas en escena, con 5 músicos, la carpa de 700 plazas, viajando por toda Europa. Fue una experiencia muy fuerte como intérprete, y al mismo tiempo muy fuerte porque con Ramón se seguía constantemente el trabajo de training, se seguía constantemente el trabajo de estudio. Entonces fue una época muy fuerte desde el punto de vista artístico y pedagógico también. Y claro, al final de todo eso estamos hablando como de 5 años de estudio con la misma persona, ¿no? Y salió natural la exigencia, era ya el 2001 creo, de salir de la compañía y de crear, ¿no? De entrar en la tercera etapa, ¿no? Te formas, eres intérprete, de la tercera etapa es vamos a crear algo. Y salí de la compañía junto con mi compañero François Julliot, con el cual había compartido ya toda la experiencia pedagógica en la Escuela Fratellini y la experiencia artística en Les Oiseaux Fous, y con François, juntos con Florent Bergal, Elodie Doniac, y un bailarín que salía de Rosas, Martin Kilvadi, una música, nuestra amiga Silvia Guerra, otro músico, el Simon Thierry, y varias gente que creamos nuestra compañía, que se llamaba Rital Brocante. Rital porque Rital era esa manera muy barata, digamos, ¿no? Con lo cual los franceses llamaban los italianos. Y Brocante porque en francés brocante, ¿no? Significa anticuado. La brocante es el lugar donde la gente vende las cosas viejas que tiene en casa, etcétera, etcétera, que ahora se convirtió muy vintage, entonces es todo muy caro. En la época la brocante era el lugar donde se iba porque todo era súper barato, ¿no? Entonces salió ese nombre, Rital Brocante, ¿no? Que era una mezcla muy rara. Los programadores tenían un poco miedo de decir Rital Brocante. Yeah. Eran dos palabras que no encajaban. Y Brocante también porque para nosotros el arte no crea nada, recicla constantemente, ¿no? Y es como tú reciclas las informaciones, y cómo tú reciclas lo que pasa, y cómo tú reciclas lo que sabes, que crea después, ¿no? Tu lenguaje. Y fueron 3 años maravillosos porque nuestro enfoque se desplazó principalmente en el training. Entonces éramos un equipo que principalmente entrenaba todos los días, ¿no? Y llamábamos mucha gente para entrenar juntos del mundo de la danza o del clown, y aprendemos muchísimo qué significa levantarse la mañana y pensar, ok, hoy vamos a hacer 3 horas de training específica sobre eso, la tarde, ahora vamos a hacer 3 horas específicas de training sobre eso, creando de alguna manera un método que era, si queremos, el resultado de la experiencia de actor de circo con Ramón Peramor de antes, más nuestra... Sí, y propuestas creativas, ¿no? Más en función de movimientos, situaciones, jugando muchísimo con el tema del paradojo escénico y muchísimas improvisaciones, y de ahí salieron, repito, 3 años fantásticos, 3 espectáculos, y nuestra filosofía, fíjate, era muy fuerte porque decidimos, después de haber actuado en París, en Bruselas, en Oslo, harto de
de estar en el camerín detrás de la carpa y de escuchar al director que llega y dice, esta noche va a haber el ministro esta noche va a haber el programador de... Harto un poco de ese mundo de por quién actuamos, ¿no? Claro. Entonces decidimos de actuar solamente por los lugares donde no había espacios de actuaciones. Entonces decidimos como filosofía de llevar nuestra arte o cultura en los lugares donde no había. Y esa fue la filosofía que nos llevó a hacer giras en pueblos de 50 habitantes, 100 habitantes, empezando por el norte de la Italia, llegando al sur de la Italia, muchísima Italia, ¿no? Y Francia. Y ese, para nosotros fue una experiencia muy, muy, muy fuerte y también por los espectadores, creo, porque de un lado significaba empujar aún más nuestro discurso artístico, entonces nuestro universo, nuestro lenguaje, sin ninguna concesión, y llevarlo en un contexto popular, o sea, llevarlo en un contexto donde la gente o nunca había visto circo o... Claramente, si decía circo, imaginaba un leones o... Claro. Y fue muy fuerte la reacción y darnos cuenta de cuánto la propuesta artística que como creadores queríamos llegar no tenía que estar demasiado lejos también de nuestra legión de espectador. Entonces, ahí nació eso, también eso paradoja, ¿no? Empujamos siempre más nuestra idea de arte, pero intentamos de no perder nuestra conexión con el público que queremos. Y intentamos también de hacer que el público que nosotros elegimos, o sea que no es un público que está impuesto por un teatro, por un abonamiento, no, es gente que saca su silla de su pueblo, un abuelo de 80 años que viene y ve por la primera vez esos 6 locos que hacen de todo. Entonces, ¿qué mensaje tenemos? ¿Qué relación tenemos con ellos? Y nos llevó, repito, a crear esa estética, esa filosofía que se llamaba Rital Brocante, ¿no? Y fue una experiencia extraordinaria. No solamente para nosotros, también por los espectadores, espero y creo, y también por una serie X de personas jóvenes que vieron, ¿no? Ese tipo de lenguaje y de alguna manera o se enamoraron, decidieron de dejar lo que estaban haciendo para seguir eso, fue una época maravillosa también, no sé, habíamos tenido bastante gente que cortó con su vida anterior inspirada por eso, para empezar una vida nómade o para empezar ese tipo, ¿no? de relación artística fuerte, ¿no? Con el espectador y sin concesiones, de verdad sí, sin concesiones. Sin concesiones significa que, por ejemplo, una de los objetivos que teníamos era no ser ricos. O sea, la última cosa que tenía importancia en nuestra compañía era el aspecto económico. No quiere decir que éramos todos ricos o hijos de padre rico, para nada. Yeah. Pero nuestra elección artística era tan fuerte que nos alimentaba tanto que no necesitábamos de otras cosas. Era, ¿sabe cuando se dice vivir por el arte, trabajar por el arte, por los otros? Era exactamente eso. Y cuando digo sin concesión es que nunca hemos hablado de dinero, nunca hemos tenido problemas de dinero porque el dinero no era un problema. Eso igual fue un momento de vida también íntima, personal, muy fuerte. O sea, llegar en pueblos, encontrar al alcalde, por ejemplo, y el alcalde que te dice, bueno, ¿cuánto sale vuestro espectáculo? Y tú contestas, no, es que yo no lo vendo. Es que te pregunto yo, ¿tú cuánto tienes? No, pero tú tienes que decirme cuánto. No, te digo, mira, ¿tú cuánto puedes dar? ¿Cuánto tienes? ¿No? A veces pasó que alcalde que no tenía ni una idea de lo que estábamos haciendo y dijeron, bueno, vale, te doy 100 euros, ¿no? Y que al final del espectáculo viene, espera, calma, vuelve mañana que te damos más porque no puedo dar 100 euros por esa cosa, ¿no? Claro, eso fue mucho al principio. Después sí, claro, cuando después algún festival empezó, ¿no? A reconocer el trabajo que estábamos haciendo,
espectáculo fue también vendido. Fue vendido y admito que mucha gente decía, lo que hacéis parece un poco temprano, o sea, lo que hacéis parece que no lo entendemos bien, ¿no? Pero nos gusta. Te estoy hablando del mundo del circo, por ejemplo. Nos gusta. Te voy a preguntar quién lo decía. Sí, hay algo, pero hay algo raro, ¿no? Y creo que eso algo raro era porque nosotros no nos planteábamos como puedo decir, utilizando una frase que me gusta de Jean-Michel Guy, una creación macedonia o French salad, ¿no? Donde tú mezclas la fruta, el melón, ¿no? La naranja, la Macedonia, claro. La Macedonia, sí. ¿no? Donde tú reconoces, ahí bailan, ahí hacen teatro, ahí es el número, ahí es el pasaje divertido, ahí... No, trabajamos más el concepto de mayonesa, o sea, donde el movimiento era el elemento fundamental de nuestra manera de expresarse, y da igual si ese movimiento era con una escalera, con un trapecio, en una relación clownesca, en una relación con el espectador, con un micrófono, era siempre el movimiento que era. Y el sentido, ¿no? Y la libertad que queríamos buscar en la idea de moverse, creaba ese efecto mayonesa, o sea, donde tú no podías decir, es teatro, no, es danza, no, es circo, ¿qué es? Vale. Es una mezcla, ¿no? Igual dentro de esto, dentro de tu inicio, dentro del circo, al final lo que tú estás dando a conocer, muchas veces se ve hoy en día en creaciones de circo y en Hablemos de Circo, sobre todo en Latinoamérica, se está cuestionando un poco desde el concepto de la categoría, ¿no es cierto? Porque... Para contarte un poco, en Latinoamérica el circo, siempre hay una fortaleza grande histórica del circo tradicional que dice que esto es circo, que finalmente, te explico, por ejemplo, en la ley del circo chileno, explica de que el circo, la ley 20.026, dice que el circo es para público infantil y que se compone dentro de una carpa, o sea, eso lo dice la ley, dentro de eso. Entonces cuando yo investigué eso me doy cuenta, qué definición tan acotada que lo define una ley dentro de un país. Y finalmente, dentro de tu experiencia, porque tú también fuiste director artístico de la Central del Cirque y has visto la experiencia a través de los años, y te quería preguntar también cómo ves el circo ahora, sobre todo dentro de esta hibridación que se habla muchas veces, entendiendo también el concepto de híbrido, por ejemplo, que un coche eléctrico puede ser híbrido, pero también se menciona que la mula es un híbrido de un burro con un caballo y que la mula no puede procrear después, ¿no es cierto? Como que el híbrido también limita. Esto ya a nivel de pensamiento solamente, porque uno puede definir que no, que esto se puede mezclar, puede tener mucha materialidad, un universo y todo, pero ¿cómo tú ves todo esto también a nivel del circo de esto? Que la gente se cuestionaba si esto era circo o no era circo. Estamos en un campo aquí por los tiempos igual, por los minutos de grabación. Delicado. Pues mira, puedo decirte, cuando decidimos de hacer la Rita del Brocante, tú fíjate que ya 3 actores de esa compañía salían de la experiencia de Zhuozhou Fu, ¿no? Nuestro manifiesto de base fue, ya está con alguien que me dice lo que tengo que hacer, que era nuestro director, ¿no? Ya está con una idea de forma, ya está con una idea de etiqueta. Claro, nuestra compañía Zhuozhou Fu teníamos la etiqueta, se llamaba ostensiblement ailleurs, siempre afuera, una manera de actuar, que tú decías, él sabe, ya está con la forma, ya está con alguien que me dice lo que tengo que hacer. Anarquía total. Fíjate que el primer espectáculo ni había una estructura. Era totalmente improvisado, se decidía 10 minutos antes quién empezaba, quién acababa, se hacía una impro, o sea, nuestra decisión fue de romper totalmente con toda idea de forma, imposición y tiene que ser así. Y eso sigue para mí en mi manera de relacionarme con lo que llamamos circo, que yo llamaría artes circenses, pero con el circo. El momento que tengo la sensación que
tenemos una única definición de circo, yo quiero alejarme, como no existe una definición de circo. Que haya una ley que diga que el circo es, sí, por ejemplo en Francia no había una ley, había un periodo, ¿cómo se dice? Uno de esos informes que salía una vez por semana en París, que se llama el Pariscope, ¿no? Que te informa de todos los espectáculos de teatro, de danza, performing art, muestras, exposiciones que hay en París, y para encontrar el circo tú tenías que ir hace poco en Francia, ¿no? Pero te digo, en la parte de Jean Public, el circo estaba ahí. Creo principalmente que, aparte Chile, Francia, circo que es circo, que no es circo, creo que el arte, por definición, se escapa, se evade de cualquier cadena, de cualquier habitación o caja donde tú la pones. Y, el arte, por definición, juega con las definiciones. El arte, por definición, juega con los sentidos. El arte, por definición, no la puedes... O sea, no la puede tocar un artista, pero no puede tocar el arte. Y siempre más me lleva la atención en nuestra manera de trabajar, de estudiar, de dirigir, de hacer las cosas, la relación entre arte y circo. Entonces, para mí hoy en día no hay nada que rime con la palabra circo, sino mi idea de circo. Entonces, antes de todo, tengo que definir cuál es mi idea que nace de mi relación, claramente, con el circo. Y a partir de ahí yo construyo mi andamio en función de eso. Que no corresponda con la tuya, fantástico, lo dialogamos. Que no corresponda con la idea de lo que es el circo por el mercado. Muy bien, si mi idea no corresponde con la idea que tiene el mercado de circo, significa que soy en un buen camino, ¿no? Sí. Si la idea que tengo de circo no corresponde a la idea que el espectador que está acostumbrado a ver circo corresponde, aún, interesante, significa que puedo llevarlo en otros lugares, aún, ¿no? Y si mi idea no corresponde a la idea de circo que tiene alguien que nunca ha visto circo, pues perfecto. Si él empieza a ver circo con mi idea de circo, ya tendrá la cabeza abierta para aceptar después las otras propuestas. Porque el circo es el arte de la diversidad y tenemos que apoyar siempre más por esa diversidad, tanto en las definiciones del vocabulario de las palabras, cuanto en nuestra manera de actuar. Sí, igual permíteme también preguntar también dentro de esto que a nivel de pensar circo, creo que es necesario enfatizar todo este pensamiento, pero a mí pasa, por ejemplo, cómo hace llegar esta información a, por ejemplo, gente que está desde un concepto tradicional, que solamente ellos quieren postular a un proyecto, y de este proyecto quieren hacer o una residencia o una creación, y solamente quieren llenar un formulario, porque muchas veces pasa eso, que quieren, y cómo hacer que este formulario que se llena, finalmente lo leen un jurado o una selección, por ejemplo, ahora mismo, con el proyecto de travesía, que uno tiene que llenar un formulario, o los de Maramar, en Chile están los Fondar, con Sudamérica están los Iberescena, y te hacen este lenguaje de la inclusión, o según la categoría que ellos pidan. ¿A qué voy con esto? Que finalmente aterrizar una idea que es del pensamiento, de decirle a un jurado esto de arte que pienso yo que el circo es esta mi manera de pensar, pero el jurado dice no, que esto no es circo y no te voy a elegir por esto. ¿Qué? ¿Por qué lo digo? Porque ha pasado muchas veces con ciertas personas que son muy interesantes, que postulan a un proyecto y no funcionan. ¿Qué pasa con eso? Viene el tema de la decepción, viene el tema un poco también de este mercado capitalista que es sinónimo de depresión, ya, porque en Chile muchas veces se habla de eso, que no era depresión, era capitalismo lo que te estaba pasando. ¿Y cómo congeniar estas ideas con el mercado, como tú lo mencionas? Porque en territorio en Cataluña el circo tiene una manera de relacionarse también con la programación, el mercado y todo eso. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? No sé, el Mercat de la Flor cuando hace el Cirque d'Aramateix, que está dentro de un mercado, ¿no es cierto?
pero el pensar circo de una manera más filosófica, incluso libertaria, o decir, de romper quizás estos esquemas, es un poco lo que vivió el teatro en los 80, en los 90, la Fura des Baus hizo es romper esto, pero ¿qué ocurre con el circo de eso? Porque a mí, una parte que a mí me interesa mucho también, como reflexionar, porque hacer entender a una persona que hace producción, a otro que es artista, a otro que es filósofo, es complejo, ¿no? Pues mira, hay una entrevista muy fuerte entre un periodista del New York Times y Cunellis, grande artista del arte pobre, ¿no? Y el periodista le pregunta, pero Mr. Cunellis, ¿usted cómo se define? Y Cunellis contesta, ¿qué pregunta? Soy pintor. ¿Por qué me preguntas eso? Y dice, no, claro, le pregunto eso porque usted hace solamente esculturas y la característica de sus esculturas es usted coge objetos no utilizados, objetos pobres, y lo pone en contexto transformándolos en obra de arte. Dice, pero ¿y tú no ves la pintura en eso? Digo, no, yo veo la escultura. Ajá, entonces el problema es tuyo, porque yo me defino pintor y lo que hago es pintura. Entonces, para mí, esa respuesta de Cunellis, y es muy interesante estudiar Cunellis también en función de lo que decía él, ¿no? Decía, la evolución del arte sigue en función del mercado, de la evolución del mercado. Un arte evoluciona si el mercado del arte evoluciona, y era siempre con él, siempre más. Y eso es lo que estoy viendo siempre más también en el circo. Claro, Cunellis viene de una formación académica, o sea, Cunellis sabe exactamente lo que está diciendo. Hoy en día creo que si alguien tiene un fuerte percurso pedagógico, da igual que se ha hecho en una escuela de circo o que se ha hecho de una forma personal, tomando clases, etcétera, etcétera, pero si alguien ha conseguido hacer un fuerte percurso pedagógico, o sea, si al anterior de ese percurso pedagógico la persona ha conseguido tener las bases técnicas suficientes, porque claro, hay un nivel que hay que ponerlo, hay que ponerlo un nivel, ¿no? Cuando digo bases técnicas suficientes, son las bases técnicas suficientes para poder, en ese caso, si eres un creador, para poder crear tu relación con el objeto olvidándote de la técnica. Para mí esa es la base. La base me permite de olvidarme de la técnica para construir y crear, para hacer también que el espectador no vea la técnica, se olvide de la técnica para entender la metáfora que estoy contando, o la danza que estoy haciendo, etcétera, etcétera, o la pintura en el espacio que estoy haciendo con mis malabares, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esa es la primera fase. O sea, si yo no tengo bases pedagógicas sólidas, tampoco voy a poder tener bases sólidas también como creador. Porque también muchísimas de nuestras exigencias, necesidades de mudar o de seguir, ¿no? un cierto tipo de relación con el objeto nacen de tu momento pedagógico, o sea, de tus estudios. Yo porque estudio algo, desarrollo un pensamiento respecto a eso algo y quiero después liberarme de los estudios para ir en lugares donde los profesores no me llegaban o donde yo sé que quiero ir ahí porque es ahí mi lugar, ¿no? Tal vez con el aplauso de los profesores, ¿no? O tal vez con, pero no vayas ahí, por favor, eres un talento de un acróbata excepcional porque ahí sé. En la non acrobacia que busco mi acrobacia, perfecto. Y de ahí después empieza tu camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que principalmente el artista tiene que tener bases sólidas, pedagógicas, y después bases sólidas para poder crear. Una vez que tiene eso, seguramente el artista va a tener una idea suya de circo, que sí o sí es compleja, porque es una idea que suma varios sentidos y que suma varios niveles, ¿no? Como decía Cantor, por ejemplo, ¿no? Un acto poético, un acto escénico poético tiene valor solamente si él es complejo. Y para ser complejo necesita tener contraste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que llegamos al papel de creador cuando entendemos el valor
de la complejidad de lo que estoy haciendo, que es el resultado otra vez de una formación pedagógica y después de una reflexión personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Una vez que tengo eso, claro que no voy a tener problemas en rellenar un papel explicando qué es para mí el circo como lenguaje, qué es para mí mi relación con el objeto, qué significa para mí el circo, que la palabra circo, cuál es el acto creativo que estoy haciendo, si empecé de un tema, de un concepto, de una reflexión formal sobre el circo mismo, cuál es el universo que quiero desarrollar, cuál es la diagonal dramaturgia que quiero, ¿sabes? Si tengo claras esas cosas, da igual que después quien lee el papel quiere ver 5 pelotas si eres un malabarista y no le va a gustar si te ves con una pluma o con un yogurte pero reconoce en ti un camino, reconoce en ti una propuesta, reconoce en ti, sí, repito, la palabra arte para mí es importante, un valor artístico en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, una recomendación que puedo hacer a los jóvenes, volviendo a tu pregunta inicial, sí, es seguramente olvidarse que una ficha tenemos que rellenarla. O sea, la ficha está ya rellena en tu cabeza. O sea, olvidamos que para rellenar la ficha hay que buscar el tema del espectáculo, hay que buscar el título del espectáculo, hay que ir en Wikipedia y buscar el mensaje, porque hoy tenemos que hablar del papel de la mujer, porque hoy tenemos que hablar de la inigualancia social, porque, o sea, por favor, que olvidamos todo eso. Si eso entra en tu cabeza solo el momento que recibe un formulario que tienes que rellenar, eso tiene que ser ya parte, tiene que ser ya parte de tu universo, ¿no? Como digo siempre, tú tienes que aprender, practicar, digerir y liberarte, pero eso no lo podemos aplicar solamente a la técnica que llamamos vocabulario. Eso es el principio que te hace que tú puedes ejecutar cualquier partitura física, ¿no? Sin pensar, porque has pasado esas 4 etapas, pero eso igual tiene que hacerlo con tu propuesta artística. O sea, tiene que practicarla, perdón, tiene que aprenderla, o sea, tiene que preguntarte dónde quiero ir y cómo quiero ir. Y eso tal vez no es la historia de 2 semanas, es la historia de 2 años, de 3 años, de 4, de 5. Y tiene que practicarla, por eso el training, ¿no? Y tienes que digerirla y después la propone. Hay demasiada prisa, creo, a considerarse creadores. La gente no tiene que tener prisa a ser un creador. Por ejemplo, en mi experiencia personal, yo he pasado muchísimos años estudiando. Después fui intérprete, he hecho muchos espectáculos como intérprete, donde de verdad me decían lo que tenía que hacer, del texto hasta cómo tenía que moverme. Fue fantástico, porque así aprendes también, ¿no? Y la última fase fue, bueno, ahora con todo lo que aprendí, quiero liberarme de todo eso y crear el mío, ¿no? Pero esas fases son muy importantes, son muy pocas, existen, pero son muy pocos. También estando en Circus Next, desde ormai 7 años lo veo, son muy pocos los artistas, por ejemplo, que salen ya de una escuela y ya tienen la suficiente madurez para poder gestionar no la parte del vocabulario, pero la parte de la propuesta escénica, o sea, la parte del cómo, quién, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, sí, en general no hay que tener esa prisa. Y sobre todo no llegar a la ficha tabula rasa. O sea, la ficha está ya en tu cabeza. Sí, te lo pregunto principalmente porque dentro de esto ha pasado que Hablemos de Circo se menciona mucho de que lamentablemente este discurso del circo, o porque yo lo propongo como una hegemonía de un circo del norte a sur, sea Montreal, sea Europa, es lo que desde el sur se observa. Te lo digo de manera muy inocente. Un joven que empieza a hacer malabares o empieza a hacer circo, entra a internet y ve a los grandes exponentes, ¿no es cierto?, dentro de estos grandes referentes, en donde proponen una idea de hacer circo según la imagen de referencia, sea Montreal, sea Quebec, o sean... ¿Qué imagen de referencia que tienen? Es que esa es la imagen inocente.
te menciono. Y aquí te menciono ya como la problemática, que es la imagen que finalmente se reproduce a nivel del sector local. ¿A qué voy yo? Dentro de las tesis que yo estoy buscando es volver al concepto de ritual, volver al concepto de origen, volver al concepto de la virtuosidad y el riego que ocurre en el mismo en la localidad, sea desde un pueblo originario, sea desde la montaña, sea de un bosque, sea de eso como... Pero chocamos con este mercado, finalmente, que tiene esta imagen inocente de el artista que es contratado porque se vio un video en Instagram. Y eso ha pasado muchas veces. Y muchos artistas piensan que tras subir un video por un medio social, sea YouTube, sea esto, van a hacer con este sueño de ser contratados. Una imagen muy americana del sueño fácil, ¿me entiendes? Más que de pasar por una propuesta de esto, de ser intérprete, ser alumno, ser intérprete, después pasar por un conflicto incluso casi sociopolítico dentro del lugar. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay gente que incluso va a escuchar este podcast y no va a entender nada. Y te lo digo seriamente porque hemos estado en conversaciones Hablemos de Circo hablando de filosofía y muchachos que son de escuelas de circo dicen es que no entiendo nada. Uh-huh. Es que tengo que estudiar para ver esto. Pero ellos, ahí donde yo me pregunto cuál es la respuesta a todo esto. Sí. Porque ellos van a ver un video en Instagram y van a pensar que este es el camino. Y van a escuchar un podcast, sea contigo o con Johnny Torre o con otra persona y decir... Uy, esto es demasiado complejo para mí. Sí, pues en general intentamos de ser lo más claro posible. Antes de todo, una escuela no es una referencia, no puede ser una referencia. Hoy en día tal vez las escuelas han tomado demasiado papel. Parece que si no vas en una escuela de circo como la de Montreal o CNAC o ESAC, no eres nada. Por el amor de Dios. Sí, es verdad que ha habido una época donde las escuelas tenían resbaldaban también de una luz artística. Ahora esa luz artística es muy floja. Entonces para mí la escuela hoy en día no es absolutamente una referencia para nada. Entonces no la tomo en cuenta como referencia para nada. La puedo sugerir en un caso específico, si alguien tiene una gran pasión porque sabe de qué va también esa escuela y quiere, pero olvidamos por favor de pensar que un estudiante que sale de una escuela superior de circo y pone su exit, su proyecto personal en vídeo, es un ejemplo artístico. Sí, podemos mirarlo, pero son muy pocos. La mayoría no lo es, lo siento. Segunda cosa, el tema de lo que no lo es, lo será. Una vez que conseguirá liberarse de las cadenas estéticas que la escuela le ha puesto, ¿no? La otra cosa que tengo que decir es la relación que tenemos con el vídeo. Claro, parece que hoy en día vivimos dos mundos. El mundo de la gente como yo que no ha tenido ni una relación con el vídeo. Me acuerdo el primer vídeo de circo que vi fue un VHS de Arcaos en el 94, 95, algo así, 94, 93. O sea, nosotros no teníamos ni teléfono, ni se preguntaba en la calle para saber cómo llegar, etcétera, etcétera. Ni te digo los viajes con los camiones, la carpa. Entonces, en nuestra época, el vídeo no tenía ni una importancia y el dinero tampoco. Entonces, por ejemplo, yo que no soy un ejemplo, pero puedo compartir con vosotros mi experiencia de vida, puedo decir que cuando estudiaba en París, iba a las noches, me acuerdo, perdí 4 kilos los primeros 4 meses. No tenía un puto euro, franco, francés de la época. Me acuerdo de ir a las 2 de la noche con dolor de barriga porque no tenía para comer, a preguntar un trozo de pan en una sala de billardo. O sea, me acuerdo que no tenía dinero para nada y solamente confiando, ¿no?, en la razón por la cual estaba ahí, confiando en el camino que estaba haciendo y amando de una manera más total, ¿no?,
el sueño que todo eso me llevaba, ¿no? Sentía que era el principio de algo que me podía llevar en un otro lugar, que era mi sueño en realidad. Yo tenía un sueño, que era actuar en una carpa, que era actuar delante de mucha gente, que era actuar. Y sentía que ese camino también de sacrificio, de sufriencia, tanto física, cuando empiezas a descubrir tus límites físicos, ¿no? Porque claro, la sublimación del límite a nivel pedagógico llega bien después. Al principio, ahí te duele todo y tienes la sensación que no vas a llegar a un lugar. No, y poco a poco eso se transforma en la sublimación. No, tengo un límite, entonces se convierte en un desafío, entonces ese desafío lo voy a pasar. Y claramente cuando tu vida pedagógica sigue esas etapas, tu vida, que para mí es otra cosa fundamental, mi vida social, que no era tan distante. Nunca he querido separar las horas de clases con la vida afuera. No, se seguía con mis amigos, salía de la carpa y boom, y se hacía acrobacia en la calle, boom, y se hacía de fiesta, y se hacía los tontos con lanzando pelotas, malabares, o sea, era un todo. Entonces en eso todo también la palabra desafío, sublimación del límite, el límite, entran en tu relación con la sociedad, ¿no? Entonces sí, al principio te duele la barriga, no tienes dinero, pero después es un desafío, no es una queja. Yo estoy harto de la gente que se queja que no tiene dinero, ¿pero dónde estamos? O sea, no es un problema no tener dinero, el problema es que tú no encuentras soluciones para gestionar una vida sin dinero, pero existen. El circo nace de un problema, dos manos, tres pelotas. Estamos constantemente en relación con el handicap, con el límite, con el desafío. Pues, ¿cuáles son tus desafíos, no? Y, entonces, la palabra comfort, por ejemplo, era una palabra, no sé cómo explicarte, que sea lo más lejos de mi vida, la palabra comfort. O sea, en el momento que vivo una situación confortable, claro. Malo. Cuando mencionamos salir de la zona de confort. Sí, pero hay que vivirlo. O sea, hay que vivirlo. Yo recuerdo, me fui en Francia a estudiar cuando tenía esa carrera de payaso con mi hermano. Te hablo de la televisión nacional, los artículos, también teníamos dinero y corté con todo. ¿No? Y cuando llegué a París descubrí que mi técnica de teatro físico, de clown, no era la base que necesitaba para subir a una cuerda, eran otra. Era base de acrobacia, de danza, de preparación física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que salir de los lugares de confort. Y me costó al principio, ¿sabes? Pasar de, encendemos la tele, hay Roberto y su hermano, eres un periódico, te llaman todo lo, no eres nadie. Y cómo aproveché ese momento para redescubrir quién soy de verdad, quién quiero ser, Hoy en día, repito, y nunca nos quejamos. Eso no tengo ni una nostalgia, ni pero nunca. Claro. Nunca. La queja no era porque estábamos en nuestro sueño, estábamos en lo que queríamos hacer. Por lo menos yo, los amigos que compartían conmigo la escuela y después la compañía también, ¿sabes? Cuando estábamos en los Azofun, éramos ricos. ¿Qué va? O sea, me acuerdo, eran, 150, no sé cómo, 40 euros, 30 euros a espectáculo. Pero claro, espectáculo significaba 3 días de montaje de carpa, viajar con el camión. O sea, el dinero era la última cosa que... Entonces, si hoy en día el joven piensa en suceso, claro, puede pensarlo, no hay problema, ¿no? Pero no lo pondría como number one en la lista de los ingredientes para ser un creador. Creo que el suceso, o sea, la idea que tú puedes, ¿no? Mostrar lo que estás haciendo, porque no somos pintores, ¿no? Queremos que haya gente delante de nosotros, ¿no? Y creo que la idea de suceso es muy en función del sueño que tú tienes. O sea, si tú sueñas hacer reír mucha gente, sí, cultiva ese sueño, ¿no? Y sueña mucha gente, y sueña muchas risas, ¿no? Y construye tu camino para llegar ahí.
Pero si tú sueñas dinero, si tú sueñas, no sé, si tus sueños son suceso y dinero y quizás no has elegido el buen trabajo. Sí. Que yo nunca llamo trabajo, pero quizás no has elegido. Hay otras formas para... Claro, y eso te iba a comentar también. Bueno, el Johnny Torre en su anterior podcast que lo entrevisté, él hablaba de que dedicarse al circo contemporáneo ya de por sí era un suicidio económico y había que asumirlo como tal. Bueno, en palabras de Johnny, no recuerdo literalmente cómo lo que decía, pero este concepto de trabajo en circo hoy en día, no sé cómo tú lo ves ahora. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ya quizás para ir finalizando, porque estamos, o sea, déjame ver, esto lo puedo editar mientras tanto para ver qué hora es. Son son las 12:14. Vale. ¿Te parece? Sí, podemos. Continuamos. Sí, sí, sí. Vale. Momento de pausa para editar. Ya. Y bueno, como te mencionaba, que el concepto de trabajo en el circo, que sabemos que esto no es una carrera que nadie va a ser millonario por esto, a menos que esté dedicado directamente a la producción, al show business y todo esto, pero buscar un circo de carácter contemporáneo, ya pasemos la etapa de definir contemporáneo porque nos vamos a entrar en otro mundo, pero por ejemplo, Roberto Magro, tú en este momento te dedicas principalmente a ser profesor, a hacer mirada externa, si no me equivoco, y a participar en una que otra compañía, ¿no? O sea, como tú, ahora, a pesar de toda tu trayectoria... No, tengo una compañía, soy director y doy muchas clases. Ya, definir así. Y dentro de tu carrera, ¿cómo ves el circo ahora en relación al trabajo? ¿Ya? Y a todo lo que me has comentado un poco de este pensar circo. No sé si me entiende un poco a lo que voy preguntando. Sí, no lo sé. Me gustaría hacer esa pregunta, coger aquí un pintor, un músico, no sé, un escultor, también alguien que viaja, que hace viajes, y preguntarle la misma cosa. Creo que nuestra atracción por el dinero y el suceso es el sinónimo de nuestra falta de madurez. O sea, hoy en día puedo tener la sensación que un artista maduro es un artista totalmente consciente de lo que el arte necesita y de lo que él puede aportar al arte. Pero sí puedo contar en mis dedos las personas hoy en día que admiro, las personas hoy en día que sí que me despiertan aún, ¿no? El amor y la pasión por lo que veo, lo que escucho. Puedo decirte que esas personas no piensan en business, en dinero. Exacto. Y es muy fuerte porque acabo de hacer 12 entrevistas como la tuya, ¿no? A mi ex director y cada vez que se evoca la palabra, y él, sí, por la primera vez en su vida tiene un pequeño terreno en el norte de la Francia, nunca ha tenido un terreno, nunca ha tenido dinero para... cuando le hablamos de dinero, dice, ni me hable, ¿qué palabra es esa? No. Y sí, creo que la madurez del artista pasa por también la prise de conscience, se dice en francés, la conciencia de lo que tú quieres aportar al arte que estás practicando, y también para admitir cuál es tu papel en función. Tú eres entre el arte y la sociedad, y tú eres lo que vehicula, ¿no? De uno al otro, ¿cuál es tu papel? Voy a aprovechar del arte que aprendí a nivel pedagógico y que puedo compor en su forma de espectáculo para después dar a la sociedad el mínimo que esa sociedad necesita, que puede ser una pequeña horita de no he pensado a nada, me lo he pasado bien, pero queriendo ganar el máximo
Entonces sí, somos solamente dos, esos espectáculos cuesta, gano 500 euros. Entonces tú quieres, y aprovechar el máximo del mínimo, ¿no? Para después volver a la sociedad con una casa, con un suceso, con una... Eres libre, o sea, es tu... Posiciónate. Exacto. Quiero, ¿no? No sé, hay muchos, por ejemplo, directores de teatro que fracasan o que no son muy buenos o brillantes, digamos, bueno, sí, tal vez, pero no son brillantes en el teatro y que ven en el circo la posibilidad de, y lo han logrado, ¿no? Y lo logran, pero hacen un espectáculo de circo, claro, y la gente del circo, ¡wow! Al director, y boom, y ese director se hace famoso con el circo. Y después lo deja porque se ha hecho suficientemente dinero, suficientemente... te podría hacerte una lista de nombres que no... Imagino. ¿No? Entre coreógrafos y directores de teatro que han hecho eso. Entonces, lo importante es después decirlo, admitirlo. O sea, yo no he... Estaba in crisi, tengo una crisi economica, artistica, he visto en el circo la posibilidad y efectivamente he conseguido ¿no? tener mucho dinero gracias a eso y lo sé que yo debo mucho al circo, tal vez el circo no debe mucho a mí porque yo no le he dado nada, he utilizado recetas, no sé si me explico, para mí eso sería lo ideal, que todo el mundo sea mucho más honesto con su mismo sobre lo que de verdad quiere y una vez que yo soy honesto con mí mismo y sé dónde quiero ir y cuál es mi relación con no sé ver lo que estoy haciendo con los brazos, ¿no? Pero tú lo imaginas, entre el arte y la sociedad, bueno, ahí me coloco y ahí voy, ¿no? Claro. Y esa falta de claridad, y para mí la madurez nace justamente, ¿no? En ese momento, porque ni te lo cuento también del otro lado, cuántos artistas conozco que hacen, por ejemplo, practican las artes circenses y no quieren repetirse o no quieren entrar en lo que llaman el mundillo, o sea, un mundo que se convierte en un mundo de bolos, actuaciones, no entreno casi o el mínimo y en el mínimo esfuerzo hago el mínimo espectáculo, pero ese espectáculo tiene que darme el máximo, ¿no? Claro. Y hay muchos artistas de gran calidad que dicen, no, pero he tenido la sensación que estoy entrando en eso, o como en Francia, ¿no? He tenido la sensación que después de todos años de ser intermitente de espectáculo, vivo por eso. O sea, me convertí en alguien que vive para ser intermitente y no para ser artista, ¿no? Y que deciden de romper y de hacer otras cosas. Yo admiro muchísimo, por ejemplo, esa gente que se da cuenta que no está en el camino, en el lugar donde empezó, o no está en el lugar, en el camino donde él se siente bien, ¿no? Entre arte y sociedad, y lo dejan o lo transforman en otras cosas. Qué bien. Quizás para finalizar, igual me gustaría preguntar... sí, pero la última cosa que tengo que decirte es muy importante, es algo que en los viajes en Brasil, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Salvador, me ha pasado varias veces de decirlo en Argentina, de decirle a los artistas, decir que conocí ahí, ¿no? Entiendo perfectamente vuestra situación, ¿no? O sea, siempre me he puesto en el papel de... después de las etiquetas las descubro siempre cuando llego a un lugar. Yo no me acordaba que era europeo hasta que no llegué en Sudamérica. Y, pero tú eres... es verdad, me había olvidado, perdón, ¿no? O otra vez en una conferencia donde me llamaron en San Paulo, en Brasil, había dos personas, dos chicas, y yo, y llegó, boom, un mensaje en Facebook... no es más admitible, sois racistas, que no hay ni un transexual en la mesa. No sabía que me eligieron porque soy un hombre o porque... O sea, hay esas categorías, ¿no? Que para mí son un poco... En general tengo problemas con las categorías, ¿no? En el arte, pero también en la vida. Entonces... No me considero un europeo que quiera hablar con la gente de Sudamérica. Soy Roberto, tengo mi experiencia y no tengo nada para enseñarte, tengo algo para compartir, ¿no? Y en esos viajes, esa fue la primera cosa, ¿no? Decir, chicos, estamos todos como tú y yo ahora, ¿no? Sentados en el suelo, sin silla, somos iguales, ¿no? Empezamos un diálogo.
lo sé que no podéis ver todos los espectáculos que nosotros podemos ver. Pero ¿quién somos nosotros? Es que nosotros no existe. No estamos, cuando dices nosotros, ¿de quién hablas? De una pequeña élite que aún me gustaría saber dónde vive, tal vez entre Francia y Bélgica. Si tú hablas con alguien de Barcelona, con alguien de, no sé, de Cádiz, con alguien de, estamos en España, ¿no? De La Coruña, no, pregúntale cuántos espectáculos de circo ve al año. Muy pocos, ¿no? Pregúntale a alguien que vive en Italia, en el sur de Italia, también en Milano, cuántos espectáculos. O sea, tenéis que entender, chicos, que en Europa no es que todo el mundo tiene acceso al circo y al arte en la misma manera en cualquier... Europa no existe, o sea, perdonad si digo... Estamos hablando tal vez de una élite, de alguien que, para mí, en mi geografía, se concentra entre París, Bruselas... en la región parisiana de Bruselas, sí, hay muchas cosas que pasan por ahí, o de alguien, por ejemplo, que toma su mochila y se prepara y se hace un poco 4 festivales y así puede, pero en general no tenemos ese acceso a los espectáculos como imagináis vosotros, ¿no? Claro. Y entonces, digo, no es porque yo no veo un espectáculo que tengo que sí o sí verlo solamente en YouTube. O sea, hay varias maneras para descubrir un artista, para descubrir un espectáculo. Antes de todo, intentar de buscar lo máximo de informaciones que puedo recibir de ese artista o de ese espectáculo o de ese director. Que no es, perdonáis la palabra, no es joder, solo apretar el botón play de un vídeo y si no hay vídeos, no es interesante. O sea, el vídeo, porque somos mosquitos y la pantalla genera esa luz artificial que nos atrae, ¿no? Y el vídeo siempre más. Si no hay un vídeo, no es interesante, no es nadie, ¿no? Bueno, entonces, ya el vídeo no tiene que ser la única fuente de información que en internet. Vamos a buscar, vamos a leer. Vamos a llamar, ¿sabéis? Tenemos todos email, teléfono, WhatsApp, no se paga. Hay manera de entrar en contacto, hay manera de hablar. Es esa la cosa maravillosa que veo hoy en día en la democratización que ha llevado Internet. Que no es hecho solamente porque entramos en el sistema. No quieren que vemos más vídeo porque en los vídeos después ponen la publicidad, ponen Exacto. Dai, eso sería el primer esfuerzo, ¿no? Y el segundo, repito, es una vez que habéis buscado, una vez que hemos buscado a alguien u X personas, ¿no? Como artista de circo, como director, como compañía que nos apetecen, ¿no? Vamos a entrar en contacto con ellas o vamos a investigar o vamos a entender cuál es el alma, la esencia del trabajo de esa persona. Porque el vídeo es eso que mata. A través del vídeo seguimos vendiendo, porque es eso, un vídeo se hace para vender, para venderte, para vender el truco que has hecho. Entonces me pongo la cámara, filmo el truco que lo logro, ¡bam!, lo vendo, ¿no? Y lo vendo porque será que de aquí a X años va a haber X gente arriba de nosotros que va a ver cuánto like tiene el truco de malabar que tú has puesto. Tiene 1000 likes, entonces te van a llamar. ¿Por qué la próxima vez cuando haces el truco no te pone la camiseta de nuestra empresa y te damos $1000? No, pero es así. Sí. Es así, ya lo he visto, ya lo sé. Entonces, más vídeos ponemos, más vídeos miramos, más alimentamos un mercado que está arriba de nosotros y que yo no quiero alimentar de una. Y después intentar de hacer un trabajo personal para entender tú lo que puedes hacer ya donde estás y cultivar esos sueños. Y si vuestro sueño o tu sueño es ir en esa escuela, pero no porque Gianmarco Filippo ha hecho esa escuela, porque lo que lleva a la escuela te apetece, su filosofía, su manera de trabajar, su pedagogía. O sea, las escuelas también se convierten en el marco de alguien, ¿no? Él ha hecho esa escuela. Y después mucha gente viene y deprime, pero no es como imaginaba. Puedes aprender, volvemos a aprender a leer. Está todo escrito, hay solo que buscarlo. Igual me gustaría preguntar,
me surgió una duda, o sea, no duda, quizá reflexión dentro de esto, que tú estás como introduciendo a este mundo también de la, ¿por qué no decirlo?, de la investigación, de la curaduría, de buscar información, de buscar archivos. Y esto cómo se refleja en el proceso de escritura finalmente. Y voy a meter la palabra acá, que quizás no te agrada mucho, pero la dramaturgia de circo. Ha llegado. Sí, pero quizás si no quieres hablar de eso, estoy dispuesto a borrar. Pero creo yo, mira, aquí te voy a poner un caso. Cuando Johnny Torres me explicó un poco cuando se hizo este certificado de dramaturgia de KNAC, era porque los alumnos que salían egresados tenían algunas falencias en crear dentro de esto, y se recurre a este diplomatura de la certificación de dramaturgia. Quizá yo lo menciono más como el cotilleo, quizá no es real, quizá no pasa nada. Bueno, pero estás hablando con uno de los profesores del... Sí, por eso lo digo, por eso lo menciono, porque para mí está dentro de mi imaginario, que lo pongo como ejemplo. ¿A qué voy? De que yo estoy investigando dramaturgia y de verdad, mientras más leo, menos sé y más ignorante me vuelvo dentro de esto. ¿Por qué? Porque es un mundo peligroso también dentro de todo esto. Pero al mismo tiempo siento que hay una crisis de conflicto dentro de todo esto. Y yo sé que tú te manejas profesionalmente dentro de este ámbito y estamos dentro del tiempo. No sé si te gustaría hablar de eso también, pero como tú lo mencionas, como de buscar información, de no solamente buscar un video. Definir un concepto ya es completamente difícil, es problemático. O sea, definir circo contemporáneo ya es una problemática. Hablar de dramaturgia en Latinoamérica sobre circo, otro ámbito. O sea, aquí ya te pongo... Tendremos que hacer otro podcast, ¿no? Sí, es probable. Sí, porque esas discusiones nos llevan... Has hecho expresamente que la puesta como última pregunta, fuera del tiempo límite. Quizás, perdón, pero para ir resumiendo ya, quizás. Sí. Pues mira, la palabra... las palabras en realidad hoy en día son otro agente. O sea, el circo cambia muy poco. Se evolve poco a poco, pero se transforma mucho, ¿no? Yo creo que hoy en día la transformación del circo pasa antes de todo por su relación, que tenía que ser siempre más estrecha con las otras artes. La transformación que sea, ¿no?, a nivel de vocabulario, entonces de técnica, o que sea a nivel sintáctico, cómo construye, cómo dibujas, cómo pintas, cómo escribe tus frases, ¿no? O que sea a nivel de universo, ¿no? ¿Cuál es el universo que vas a crear, ¿no? La transformación tiene un impacto sobre lo que tú haces físicamente, realmente, sobre si los agentes o los vectores que generan esa transformación habitan en ti. Ahora, nosotros somos un mundo bastante particular porque las palabras nunca nos han ayudado. O sea, a mí, si me dices, no sé, para enseñarme un salto atrás, pónete ahí ligero, o sea, las palabras... a mí me ayudaban los dibujos, me dibujaba la mano donde tenía que poner la mano, me ayudaba el empujón, me ayudaba a mirar, pero las palabras, sí, algunas palabras me han abierto mundos, pero en la práctica día a día no eran las palabras las que transformaban lo que estaba haciendo, era el hecho de hacer, y de hacer de una manera diferente. Y entender la dinámica, ¿no?, del movimiento, que sea acrobático, que sea danzando, que sea del actor físico. Es un mundo bastante distintos, ¿no? Y de gente que en la práctica, ¿no?, como alguien que construye pisos, en la práctica, ¿no?, construye también su idea de transformación después.
Y tengo la sensación, pero eso es muy personal, que hoy en día hay muchas palabras que entran en nuestro mundo, que circulan entre artistas, programadores, directores, que en realidad no transforman nada. Y una de esas palabras es dramaturgia. O sea, dramaturgia, y tengo que ser honesto, te digo, honesto, yo que era uno de los profesores del certificado de dramaturgia, que, no sé, me han puesto su papel así, y también me encanta estudiar, ir lejos, entender, ¿no? Para mí todo es alrededor de la metáfora, ¿no? Pero hoy en día tengo una especie de refus de la palabra dramaturgia. Rechazo. Sí, rechazo, porque se ha convertido en una... Mi profesor de filosofía decía siempre, las palabras son cajas vacías. Es lo que tú pones dentro la palabra que transforma y da el sentido a la palabra. Igual, la escucho tanto... Por ejemplo, en mi época no se hablaba. Nunca escuché mi director hablar de dramaturgia. Se hablaba de sentido, se hablaba de universo, se hablaba... Y dramaturgia, como otras palabras, repito, entraron... Y son muy pocas las personas que entendieron que la palabra es un pretexto, repito, como un texto es un pretexto, ¿no? La palabra también es un pretexto para ir a estudiar, para ir a entender, para ir a... Son palabras, repito, que para mí no existe. La dramaturgia es la cosa más invisible que hay en una obra. Es esa línea diagonal que cruza todo de cómo me pongo, cómo me siento en la silla hablándote de mi espectáculo, a qué título, al vestuario, al figurino, a cómo hablo a los técnicos, qué tipo de luz, o sea, es esa línea invisible que coge todo, repito, en una forma diagonal y que no la puede explicar. Sí, te puedo decir cuál es mi dramaturgia y cuál es mi sentido de la palabra después de haber practicado, porque volvemos a aprendo, practico, ligero, me libero. Esa palabra dramaturgia, ahora si no hay dramaturgia, ¿cuál es tu dramaturgia? ¿Qué es la dramaturgia? ¿Es la historia? Y honestamente en 2020 me parece tan sí, triste por nuestro mundo de las artes circenses, no sé cómo decirte, ser confrontado a esa palabra, por ejemplo, cuando sabemos que en el teatro, o también un poco en la danza, pero ya de los años 80, ¿no? Ya me están diciendo, o sea, que vamos a leer todos Lehmann otra vez, ¿no? El teatro postdramático, no sé, vamos a entender que hace mucho tiempo ya, que por ejemplo, ese tema de la historia, ¿no? De lo que tienes que contar, ya está, no digo solucionando, pero vamos... Y yo tenía la sensación justamente que me enamoré del circo, que en mi época sí era el Nouveau Cirque, aún como se llamaba en Francia, porque justamente daba, sí, no sé cómo se dice, pateaba esas palabras, pateaba los conceptos teatrales, pateaba cualquier idea preconceptual, pateaba las palabras, pateaba la énfasis, pateaba todo lo que quería patear. Y hoy en día tengo la sensación que es como un paso atrás. No, hemos vuelto en una especie de red donde queremos sacarnos de las cadenas del circo, de la palabra circo, pero estamos entrando en otras cadenas. Y dramaturgia es una otra cadena para mí hoy en día. O sea, mi espectáculo, sí, pero no es esa. Lo siento, la dramaturgia. Entonces, un invito otra vez a... diría no a estudiar qué significa la palabra dramaturgia, porque bueno, tampoco es difícil. Es hacer. O sea... Mirado al greco es hacer, ¿no? Pero es practicar. Vuelvo al training, es practicar, buscar tu training, que tú seas un director, que tú seas un artista, de verdad, no hablo nunca de ejercicios, hablamos de experiencias escénicas en tu 2 metros cuadrados, en tu 4 con otra gente, donde tú puedas, de verdad, practicar tu búsqueda de la dramaturgia, digamos así, ¿no?
Y una vez por todas, sí, romper, ¿no? También con todos estas, digamos, vestidos que cada uno le pone a esa palabra dramaturgia, que significa escribir. ¿Cuántas veces, no? Me acuerdo una vez, voy en Colombia, trabajo sobre la dramaturgia en el circo y todos con bolígrafo. Pues digo, chicos, es que la dramaturgia no es escribir. ¿Cómo? Es que no, en el circo no es escribir, o no es solamente escribir, ¿no? Entonces quería acabar con una frase de Joël Pomerat, ¿no? Director y dramaturgo francés, que dice: escribo para pensar, practico para entender. ¿Sí? Entonces creo que hoy en día son pocas las personas que entienden de verdad lo que están haciendo, porque son pocas las que practican ese campo de investigación específico. Son muchas que hablan, ¿no? Pero son pocas que practican. Y esa práctica tiene que ser también muy fuera de la idea de producto, muy lejos de la idea de no, pero hablo de eso solo en función del espectáculo, ¿sabéis? Es como una vertical, es como lanzar 5 pelotas, o sea, se practica, y la práctica de eso empieza con ponerse en situaciones, crear situaciones donde tú puedes crear un universo, por ejemplo, buscar una idea de evolución, estudiar las otras artes, practicarla después en las tuyas, o sea, se practica. Hay muchas experiencias que se hacen para practicar, ¿no? Para convertir, por ejemplo, algo que siempre abstracto como una idea, un concepto, en algo físico. Practícalo, hazlo, ¿no? También en el cotidiano, y ya verás que poco a poco vas a entender cuál es tu práctica en función de esas palabras, y cuál es tu relación en función de esas palabras, y cuál es tu respuesta también a esa palabra. Siempre en la esperanza que cuando hablaré un día con alguien de dramaturgia del circo, no me cite las mismas frases que están en Wikipedia o que están escritas en los manuales de circo. Eso también me aburre, que todo el mundo repite, esa frase yo la escuché hace 20 años, y se repite, y se repite, y se repite. No, me gustaría saber qué es para ti. Claro. ¿No? Sí, a mí dentro de eso me ocurre lo que tú dices, pues. Yo vengo de la universidad, de una academia en donde te piden repetir el concepto. Y me he estado cuestionando también todo esto, el tema desde mi territorio, desde dónde soy, dónde provengo, qué ocurre en Latinoamérica con este concepto, la influencia hegemónica de otra parte, y finalmente en qué aterriza, en dónde esto, dejar una escritura libre. Y ojo, que esto no me lo ha dicho mi profesor de Chile de esto, me lo ha dicho tanto mi tutora, que me dice que me quiere escuchar a mí dentro de esto, en la escritura, y estoy en un doctorado, en donde en Chile, en semiótica y toda esta arte científica, me dijeron tengo que citar, mientras más cito a otras personas, más fidedigno va a ser el estudio. Pero llego acá a Barcelona donde me dicen lo contrario, quiero escucharte a ti en el texto. Entonces empecé con un concepto que la dramaturgia de circo, pero finalmente estoy entrando en un mundo que es peligroso porque son años de estudio, años de reflexión, años de conversación, de práctica, de teoría, de calle. Y igual dentro de esto, igual estamos en ese proceso, finalmente, porque ya definir dramaturgia o identidad o circo latinoamericano o circo europeo, que no existe dentro de mi percepción. Incluso la palabra circo es la que a mí igual me entra en conflicto con la situación, o sea, de dónde proviene históricamente, pero hacia dónde va a nivel de futuro. Pero sí, y un poco más específico, no sé, a mí me gustaría hablar de arte, por ejemplo, ¿no? Mira, si por ejemplo ahora hablamos del arte visual, ¿no? Ok, hablamos por ejemplo del arte informal, ¿no? Si me hablas del arte informal, ok, ¿qué es el arte informal? ¿En qué rompe el arte informal con el arte formal? Perfecto, ¿no? En la fuerte introducción de la idea de gesto y de forma. Ok, perfecto. Entonces me gustaría que poco a poco entramos más en el específico del circo y
tomándolo como una forma de arte y ver cuáles son, ¿no?, las especificidades del anterior, también los conflictos que tenemos entre estéticas distintas, interpretaciones, y hablar de eso, pero con ejemplos concretos. Exacto. Con Sí. Porque las palabras después se pierden. Yo siento falta de ejemplo. No lo sé, ¿quién podría ser en el circo el suprematista, ¿no? Como Michele Ferruso, que había hecho, ¿te acuerdas? En los años 20, el cuadrado negro, que rompió totalmente con la idea de arte visual, decorativo. El cuadro negro fue un cambio radical, como fue un cambio. Entonces, ¿cuál es el cuadro negro en el circo? El cuadrado negro en el circo. ¿Quién es hoy en día que se ocupa de romper la idea del circo, pero siguiendo? ¿Quién son los artistas informales, no? Claro, me digo, los artistas informales son los que ponen en el gesto y en el objeto, ¿no?, el eje principal de eso. Ok, vamos a estudiar eso, vamos a buscar. No sé si me explico. Es ahí que empieza a ser interesante, cuando hablamos concretamente y no de palabras, le ponemos nombres, le ponemos ejemplo, podemos hablar, ¿no? Sí. Es materia, ¿me entiendes? Y todo lo que yo no puedo tocar, o cada vez que escucho a alguien que me habla, pero no veo, Exacto. no toco lo que está diciendo, digo que eso no ayuda a la transformación. Sí, igual a mí en el anterior podcast con Eliana llegamos también a la conclusión que estoy leyendo ahora, bueno, este libro, te lo muestro, que Estética del Oprimido, de Augusto Boal. Claro. Que finalmente él, después de crear la pedagogía del oprimido, él reflexiona de que ya no es un teatro del oprimido, sino él habla de una estética, de cómo el ciudadano oprimido puede también convertirse en el artista, que finalmente va en esa reflexión. Y para mí, dentro de eso, igual pienso en el arte, concepto de arte, pero desde la mirada del otro, de la otredad, finalmente, del que no está dentro del campo del canon. Entonces, igual dentro de eso siento que el circo es un rumbo que puede tomar dentro de esta esencia de opciones y de universo en donde el circo aborda muchas cosas. O sea, no las voy a mencionar ahora, desde el entretenimiento hasta finalmente la sensibilidad, que es la estética. Y la estética proviene de esto, de cómo percibo finalmente el concepto. Roberto, no sé si lo quieres dejar hasta acá. Y yo creo que vamos a continuar en otro podcast. Sí, tendremos que continuar porque después hay que desarrollar, bueno, también qué es para mí la estética en el circo, pero también qué son las palabras fundamentales, qué es libre, frágil, tal vez algún ejemplo también concreto de ejercicios, experiencias que se pueden hacer. Sí, podemos hablar de eso problema, ¿no?, de las definiciones del gender, ¿no? Claro. Ahora tenemos un problema del gender y lo tenemos también en el arte, que no es un problema, al revés, es una revolución. Hablando de revolución podemos hablar quién son los revolucionarios, ¿no? En el circo, quién que ha llevado de verdad revoluciones, ¿no? Quién que ha querido romper y cómo, y explicar por qué y cuál es el sentido, ¿no? Entonces tenemos la obligación de juntarnos para otro podcast. Sí, tal la vez gente va a tener con otra gente, pues puede invitar algún amigo también. Sí, en línea podría ser también muy interesante. Hay gente de otros países que quieren participar. Bueno, Roberto, te quiero dar las gracias por aceptar la invitación y por este momento también de compartir con Hablemos de Circo. Gracias a ti y a vosotros.